Hechos 10 del 30 y 33, y le he puesto como tema: aquí estamos para oír. Quiero empezar esta prédica algunas preguntas, con algunas preguntas que en realidad nos ponen a pensar. ¿Dónde surge la necesidad de oír el mensaje de Dios? Es una de las preguntas. ¿Dónde surge la necesidad de oír el mensaje de Dios? Otra pregunta: ¿cuándo realmente una persona tiene sed de la palabra de Dios? ¿Cuándo realmente una persona tiene sed de la palabra de Dios? Otra pregunta: ¿en qué momento una persona estudia la Biblia de verdad? Porque una cosa es leerla y coger la Biblia como leerla, a veces como leyendo un periódico, una noticia, una revista, o realmente leerla para retener, para aprender, para ser edificado, para escudriñarla. Uno debe leer la Biblia, hermano, cada vez que la lee, no como sea en un devocional o en una vida disciplinada de búsqueda de Dios, no como para informarse, sino para edificarse. Y cada vez que la lea, tiene que tener tiene que tener esa concentración para el día que se vaya a sentar a estudiar la palabra, entonces pueda tener herramientas para sacar de allí el mensaje que Dios quiere que sepamos. Por eso la pregunta es: ¿en qué momento una persona estudia la Biblia de verdad? Otra pregunta: ¿qué marca la vida de un verdadero hijo de Dios? Cada una de estas preguntas, permítame repetirlas 2 veces. Aleluya. ¿Qué marca la vida de un verdadero hijo de Dios? Otra pregunta: ¿qué saca al creyente de esa mediocridad espiritual? ¿Qué saca al creyente de esa mediocridad espiritual? Y hagámonos otra pregunta: ¿qué se necesita para recibir bendición espiritual de Dios? ¿Qué se necesita para recibir bendición espiritual de Dios? Mi hermano, en los textos leídos hay algo que nos contesta todas estas preguntas. En esos textos leímos tres textos, del 30 al 33, y ahí hay algo que nos da respuesta a todas esas preguntas que nos hemos hecho. Y si de pronto a usted le surge otra pregunta, puede que el texto se la conteste, por lo menos este. Yo quiero que demos un repaso al pasaje y que de esta manera podamos entender. Venimos conociendo ya sobre la vida de Cornelio. Yo creo que no nos es ajena a ninguno de nosotros, puesto que hemos ya tenido varias enseñanzas de este capítulo. Entonces, para nosotros es rápido identificar a Cornelio, este centurión romano, que Dios le dio una experiencia, y todavía no hemos llegado a la cúspide de esa experiencia que Dios le dio a este hombre. Él tuvo esa experiencia, mis hermanos, que le mostró la realidad de Dios. ¿Ya? Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio,
Pedro les testificó, les habló, bueno, para un varón judío no es normal ni le agrada mucho estar en una casa de un extranjero, en fin. Lo cierto es que el apóstol le dice en el verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, y aquí la pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cuando Pedro les especifica también el trato, cierto trato de Dios con él, y que por eso está ahí, porque Dios trató con él, pero si hubiera sido por él no hubiera estado. Ya luego les hace la pregunta, bueno, ahora quiero saber por qué me habéis hecho venir. ¿Ve? Y es ahí, hermano, donde Cornelio empieza a hablarle sobre la experiencia que él tuvo. Bueno, vamos a decirle, quiere saber por qué está aquí, por qué lo hicimos venir a esta casa. Bien, y empieza a relatarle esa visión, ese sueño, ese encuentro que Dios le permitió al enviar un mensajero de él para que hablara y para que le hiciera saber que sus oraciones y su vida social, de justicia, piadosa, había llegado a la presencia de Dios, y empieza este hombre a compartirle. Y lo que hemos leído del verso 30 al 33 es precisamente ese recuento que Cornelio le está haciendo a Pedro sobre esa experiencia, mis amados hermanos. Alabado el nombre del Señor. Ahora, él le dice, bueno, es que, y es aquí donde yo quiero entrar en el detalle de la respuesta de esas preguntas que nos hicimos al principio del mensaje. Cornelio empieza a hablarle a Pedro sobre lo que pasó. Y el verso 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, estaba orando en su casa, tuvo la experiencia en la casa de él. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, verso 31, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Le está haciendo el recuento de lo que vio, dónde estaba, el lugar que estaba haciendo. Y es importante anotar esto, hermano. Este hombre tiene la experiencia buscando de Dios. Estaba orando. No es que sea una línea, no es que sea algo que se tenga que hacer así, que Dios la haga así. Porque Dios puede mostrarle una experiencia a cualquier persona. Puede ser en el trabajo, en la casa. Pero es importante aquí observarlo, porque la mayoría, de hecho, de las experiencias que uno ve en los tratos de Dios en la Biblia son cuando la persona está buscando a Dios. No vamos a meter a Dios en el frasco de que solo buscando a Dios es que Dios da experiencias. Porque si la persona anda en rectitud con Dios, da testimonio de ser hijo e hija de Dios, realmente, bueno, Dios puede tratar. Pero uno ve en la Biblia que Dios les dio esas experiencias cuando estaban cerca de él. En el caso de Cornelio, estaba en ayunas, estaba en su casa, orando. Y allí aparece aquel mensajero de Dios resplandeciente y le da las palabras. Lo que haces, tus oraciones, han sido recordadas delante de Dios. En otras palabras, han subido a la presencia de Dios. Y luego el mensaje que le da, envía hombres a esta ciudad y haz venir a este hombre que se llama de esta manera.
Se lo está diciendo a la petición de Pedro, ¿por qué me habéis hecho venir? Le da el donde vive, dice, sigo en el 32, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Ve, entonces le está haciendo énfasis y le está diciendo, bueno, usted, hombre, no sé quién sea usted, pero usted está aquí porque me sucedió esto y me dijeron que lo hiciera venir y que cuando usted llegara, usted nos hablará. Así que aquí, ve. Es decir, primero, hermano, le cuenta la experiencia que tuvo. La visión, el sueño, las palabras. Y aquí, en el verso 33, es donde centro mi mensaje en esta mañana. Cuando le cuenta la experiencia, lo que tuvo, lo que el ángel le dijo, el verso 33 dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, le dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ya esto no es sueño, ya esto no es visión, esto es realidad ahora. Pasa de contar lo visionario, pasa de contar el sueño, lo sobrenatural, lo espiritual, para pasar a lo real. Ya te he dicho por qué estás acá, ahora estamos acá. Y se incluye no en singular, sino en plural. Él había reunido a toda su casa, sus siervos, su familia, y ahí están. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué es lo que yo le quiero empezar a mostrar acá de este hombre? Para contestar preguntas como ¿dónde surge la necesidad de oír el mensaje de Dios? Esa es una pregunta que nos responde este hombre. ¿Dónde surgió? En la experiencia que tuvo él, en la visión que vio, en lo que Dios le muestra. Espero que me esté entendiendo, hermano. Él desea ahora le dice, ahora estamos acá para oír. ¿Qué movió a Cornelio a oír? La experiencia que tuvo, la visión que Dios le dio, lo que habló, lo que el ángel le habló, movió a Cornelio a decirle, necesito oír ahora. ¿Qué es lo que nos quieres decir? Alabado el nombre del Señor. Y mire cómo él tiene conciencia de quién es el que les va a dar el mensaje. Porque cuando él le dice para oír todo lo que Dios te ha mandado, mire que tiene conciencia y está diciendo, yo sé que lo que usted nos va a hablar no es de su propio corazón, no es el mensaje suyo. Aleluya. Es lo que Dios quiere decirnos. Es el mensaje que Dios nos va a dar. ¿Ven lo importante, mis amados hermanos, de esa experiencia que tiene este hombre, que lo lleva a entender que hay un mensaje divino para él y que el hombre que está ahí, que les va a hablar, es solo el mensajero que Dios enviará para que ellos escuchen el mensaje? Otra pregunta contestada aquí. La segunda, ¿cuándo realmente una persona tiene sed de la palabra de Dios? Otra vez, es las experiencias que tenga con Dios. ¿Qué lo llevó a él a decir, aquí estamos para oír? Tengo sed. Me quiero sentar porque tengo sed. ¿Qué lo llevó? Esa experiencia que Dios le dio.
nació en él el deseo de oír el mensaje. Porque Dios tuvo misericordia y le dio una experiencia. ¿Cuándo le nace a usted oír el mensaje de Dios? Cuando tiene experiencias con Dios. Cuando deja que Dios lo trate. Cuando deja que Dios lo toque. Cuando leyendo la Biblia entiende un mensaje, Dios abre su entendimiento. Y usted dice, ay, entendí este texto, yo no entendía. Eso le abre a usted el apetito espiritual. Pero para eso tiene que usted tomar la Biblia y para leerla. Porque si ni siquiera coge la Biblia para leerla, el apetito espiritual no va a llegar solo. Llega si usted anhela tomar la Biblia para leerla, escudriñarla, estudiarla. Y entonces Dios puede abrir el entendimiento espiritual y puede llevarlo a usted a comprender el mensaje divino. Puede llevarlo a eso, mis amados hermanos. Es cuando usted se dispone para entender el mensaje. Entonces, ¿cuándo este hombre sintió sed de Dios? Cuando tuvo la experiencia. Otra pregunta contestada en este paso: ¿en qué momento una persona estudia la Biblia de verdad? Cuando tiene experiencias con Dios. Aleluya. Y aquí me remito otra vez a lo que acabo de decir. Cuando el hombre, en este caso el creyente, o una persona normal que esté en una necesidad grande, decide ir a la Biblia para estudiarla, porque entiende que es el mensaje, es la palabra de Dios. Así se le puede revelar algo, se le puede mostrar algo. Y entonces esa persona queda con la sed. Yo no entendí, este libro es maravilloso. Este pasaje, este texto yo no lo entendí, ahora lo entiendo. Voy a ver cuál más entiendo. Y se empieza a despertar en él ese deseo de ir a la palabra de Dios. ¿Qué marcó a Cornelio? ¿Qué marca la vida de un verdadero hijo de Dios? Las experiencias con Dios, mis hermanos. Todo está basado en esa experiencia que tuvo Cornelio para sentir esa necesidad de que debía escuchar el mensaje divino y que no podía pasar por alto. Por eso él le dice: cuando yo vi esa visión, inmediatamente envié por ti, le dice. O sea, así que luego envié por ti, nos dice el verso 33, en el momento, en el instante, para que no se me pase ese anhelo, ese fuego, ese deseo. Es ahí, mis amados hermanos. Se necesita experiencias verdaderas para que marquen nuestra vida. Alabado el nombre del Señor. Que sacó también a Cornelio de esa vida, tal vez que traía. Como romano, adoraba a otros ídolos, supongo, y tenía otras creencias. Pero ahora él decide que va a creer y va a seguir al Dios que Pedro le va a predicar. Que saca al creyente de esa vida espiritual mediocre. Otra vez volvemos a caer: las experiencias con Dios. Cuando la persona busca a Dios y Dios lo toca y lo ministra, entonces la persona entiende que ahí hay una fuente de la cual hay que aprovechar, y que cada vez que se acerque a él, Dios lo va a tocar y lo va a ministrar. Si se acerca con esa sed, con ese anhelo de querer que Dios lo toque, y eso lo va afirmando, y el creyente va entendiendo: bueno, el tal día que oré 1 hora, como que logré entrar a un momento donde yo no me imaginaba. O tal día que busqué a Dios de esta manera, tuve una experiencia que no había llegado a tener.
Es decir, eso lo va llevando más allá, lo va acercando más a Dios, porque él sabe que cada vez que vaya a buscarlo, va a haber algo sobrenatural. ¿Y qué? La otra pregunta, ¿qué se necesita para recibir bendición espiritual? Bueno, Cornelio nos lo muestra ahí también. Y volvemos a lo mismo, la experiencia con Dios. Él ahora quiere tener un encuentro con Dios. Él ahora quiere experimentar algo diferente. Alabado el nombre del Señor. Él ahora quiere, mis amados hermanos, surgir. Aleluya. Mire, usted necesita tener claridad y confirmación en su vida de la realidad de Dios. Como creyentes, en cada momento, en cada instante, necesitamos esa confirmación, esa claridad de que Dios es real, que no estamos siguiendo algo que es inerte, que no existe, que no es real, que no es ficticio. No, que estamos siguiendo algo que es real, que no es ciencia ficción la vida cristiana, sino que es una total realidad. Necesitamos esas experiencias que nos afirmen en esa fe, en esa creencia, para poder defender nuestra fe ante el ataque del enemigo. Cuando el enemigo viene a atacar, Dios sí existe, sí es real, está seguro. ¿Qué lo puede llevar a usted a eso? Esa experiencia que Dios le dé, esos toques que Dios sabe dar, es lo que lleva a la persona a creer en afirmarse en eso. Necesitamos, mis amados hermanos, esa claridad, tener claro en la realidad de Dios. Alabado el nombre del Señor. Por eso es peligroso cuando un creyente cae en ese estado de frialdad e indiferencia. Es peligroso, porque su fe mengua, su fe se debilita, porque su fe deja de ser, porque su fe empieza a flaquear, porque falta esa búsqueda del Dios que nos afirma. Alabado el nombre del Señor. Mire, cuando tenemos una experiencia con Dios, queremos otra y otra y otra. Es decir, vamos en pro de ellas. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, pero eso ¿cuándo se da? Cuando tras de una experiencia queremos otra. Y ahí es donde vamos de gloria en gloria. Eso no viene así porque así. Eso viene si nosotros la anhelamos, si nosotros la buscamos, si nosotros la deseamos. Alabado el nombre del Señor. Por eso una persona ora, porque sabe que en la oración encuentra el vigor, encuentra el toque, encuentra respuestas, encuentra ministraciones, encuentra fortaleza, encuentra firmeza. Por eso ora, porque sabe que allí hay una fuente de poder invisible, pero hay una fuente de poder que lo lleva a estar firme en las cosas de Dios. Por eso la persona ayuna, porque sabe que allí hay una fuente poderosa para derrotar, para derribar, para afirmarse, para seguir adelante, para afianzarse en las cosas de Dios, para ver el evangelio como el único camino a seguir. Por eso se hace eso, para que nuestra fe se fortalezca,
para que nuestra fe se afirme, para desbaratar poderes infernales, para ganar batallas a las tinieblas, para hacer temblar el infierno, para eso. El creyente sabe que esa es una herramienta que se usa no solamente para atacar, sino para defenderse. Y todo esto en el campo espiritual. Por eso escudriñamos la Biblia. Porque allí está el mensaje de Dios que levanta, que ministra. Y usted puede ser levantado y ministrado escudriñando la Biblia en su casa, leyéndola con tal sed que le dice a Dios: revélame tu palabra, inspírame en tu palabra, dame ciencia para mirar tu palabra. Y allí Dios, que es grande en misericordia y que entiende quién es el que se acerca a Él, con esa fe y ese deseo y anhelo, pues Dios abre el entendimiento y usted tiene luz para entender el texto leído, y eso afirma su corazón. Por eso es escudriñar, es estudiar, es indagar la palabra, es esperar el momento en que Dios nos dé esa capacidad de estudio y que podamos comprender el mensaje de Dios. Alabado el nombre del Señor. Es eso, mis amados hermanos. Son las cosas que Dios va dando, va ministrando. Aleluya. Es todo lo que Dios nos da. Nosotros ponemos nuestra parte del estudio de la palabra y Dios hace lo sobrenatural. Alabado el nombre del Señor. ¿Y por qué sucede eso? Porque queremos volver a experimentar eso que sentimos. Lo que sentimos lo queremos volver a sentir. Ay, yo sentí tal día en esa lectura de la palabra, en ese estudio. Bueno, me senté 1 hora, 2 horas, estudié la Biblia, logré sacar allí unos apuntes. Yo no había sentido eso, yo no había tenido esa capacidad. Y eso que tuvo días atrás lo lleva a querer volver a lo mismo. Y así sucesivamente, yo quiero volver a sentir eso. Es la experiencia, es donde me estoy centrando, es lo que tuvo Cornelio que lo llevó a decir: aquí estamos para oír. Es ese mensaje que Dios le dio. Alabado el nombre del Señor. O a veces también queremos confirmar eso que tuvimos o vimos. Bueno, yo anteayer, la semana pasada tuve una búsqueda y quiero confirmar si es real de Dios. Y eso lo lleva a ir de rodillas, o a sacar tiempo para la palabra, porque quiere volver a ese momento. Alabado el nombre del Señor. Mi hermano, si no vemos ni sentimos nada, sencillamente no buscamos. Porque como no hemos sentido nada, y ahí es donde la gente cae y dice: bueno, no, es que yo abro la Biblia y no la entiendo. Eso es lo que le viene. No, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. No ha sentido nada. No ha tenido una experiencia con la lectura de la palabra. Hay que tener experiencias, hay que buscarlas. Cuando se abre la Biblia hay que buscar una experiencia de entender un texto, de comprenderlo, de que algo se nos revele, de que haya inspiración, de que Dios abra el entendimiento para poder amar la lectura y el estudio de la palabra. Porque de otra manera usted no lo hace. De otra manera usted dice: yo no lo entiendo, mejor me gusta escuchar, mejor me gusta oír, pero de mi parte no lo hago porque no entiendo nada. Bueno, tiene que buscar esa experiencia para que pueda amar o querer el estudio de la palabra.
Y si así lo aplicamos para la oración, dígame que no oramos entonces. No, yo cada vez que me arrodillo no siento nada. Yo me arrodillo, pero yo no. Ahí me quedo. No viene nada. No hay un toque especial. Alguien dice que Dios toca. Alguien dice que Dios ministra, pues yo no he sentido nada. Bueno, es que es buscar esa experiencia. Necesitamos experiencias que nos lleven a decir, si oro recibo algo, si estudio la Biblia entiendo algo. ¿Ve? Son esas experiencias, mis amados hermanos. Porque si no, la persona sabe cómo se mantendrá, preguntándose como Faraón, ¿y quién es ese Dios? Y él mismo contestándose, yo no conozco ese Dios. A ver, ¿quién es ese Dios para que yo deje ir al pueblo? Yo no lo conozco. Entonces la persona se va a mantener de esa manera. Tal vez sea usted un cristiano que no conoce a Dios, irónico, ¿no? Pero puede ser. Se puede dar. Que usted sea un creyente en la fe, un evangélico, un cristiano que no conoce a Dios. Conocer a Dios es tener experiencias, es anhelar, es surgir en eso. Por eso me llama la atención que lo que se le muestra a Cornelio levanta en él la sed. Y de ahí, de acuerdo a esa sed, todos estamos aquí para oír lo que nos vas a decir, lo que Dios te mandó. Aquí estamos. Yo me imagino que este hombre dijo, si con esa experiencia, de ese sueño, tengo esta sed, bueno, yo quiero, permítame esta palabra, nadar más, sumergirme más, para ver qué pasa. ¿Por qué no se pregunta, yo quiero aumentar un poco más de oración para ver qué pasa? Aleluya. Yo quiero como tener más sed de la lectura de la palabra para ver qué pasa. Sí, señores, alabado el nombre del Señor. La visión sembró y sentó en Cornelio el deseo de oír la palabra. El deseo de reunir su familia y decir, aquí estamos, yo quiero oír ese mensaje. Aleluya. Porque tuve una experiencia que nunca he tenido, sobrenatural. Un ángel del cielo con vestidura resplandeciente me visitó. Y lo que yo nunca pensé, que alguien viniera a decirme, tu oración subió, tu oración es recordada. Oh, yo anhelo más, yo quiero más. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero conocer al Dios que me envió este mensajero resplandeciente. Aleluya. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire, el creyente... Mire, escúcheme esto. Cornelio se sienta, tiene ya sed de Dios, se sentó a oír y escuche, sin saber lo que Dios tenía para él. Lo de Cornelio era, yo quiero oír, aquí estamos ya para oír lo que Él te mandó. Listo. Pero no sabía qué tenía Dios para él. Mire, el creyente de hoy tiene un grave problema. ¿Sabe cuál es? Está contento con lo que tiene. Estamos contentos con lo que tenemos de Dios. Yo siento a Dios un poquito y ya. Yo estoy contento. Cuidado, a veces realmente de pronto no tengamos nada. Y estamos contentos con lo que tenemos y nos falte. Y realmente necesitemos más. Alabado el nombre del Señor. Y cuidado, mis amados hermanos. Creyendo que estamos ya listos, llenos, nos sentemos en la silla de un conformismo esperando el arrebatamiento. Bueno, esto para los que creemos en el arrebatamiento. Porque hay creyentes que no creen en el arrebatamiento. Bueno, eso sí, mejor dicho, no sé qué vida llevan. Eso están graves.
Entonces hay que entender eso, hermano. Alabado el nombre del Señor. Entonces Cornelio, sin saber qué es lo que Dios más tiene para él, él sabe que hay un mensaje. Él sabe que hay una palabra. Aquí estamos sentados para oír lo que Dios te ha mandado. Porque yo estoy seguro que Dios me mandó, dice él, un mensaje. Eso que nos vas a hablar tú o a nosotros aquí es para nosotros. Tú eres el mensajero que Dios envió para nosotros. Está claro en eso, mi hermano. Pero él no sabe más. Él no conoce más. Hasta ahí llega. Y resulta que Dios tenía más para él. Aleluya. Es que nosotros podemos sentarnos ahí y esperar sin entender lo que Dios más tiene para nosotros. Entonces, mi hermano, ante esa prerrogativa de este hombre, entonces Pedro empieza a hablarle el mensaje. Pedro expone el mensaje de Dios y escuche esto. ¿Y sabía usted que en ese mensaje Pedro toca un lado sensible de Cornelio? Y le voy a decir algo muy sensible. Del verso 34 al 43, empieza Pedro a hablarle el mensaje de Dios. El 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro comprende aquí totalmente la visión del lienzo, de aquellos animales limpios e inmundos que se mezclaron en ese lienzo, y aquella voz que le dijo: mata y come, levántate, mata y come. Y aquí Pedro en este verso 34 entiende a cabalidad y dice: me imagino a Pedro sentando ahí y retrocediendo. Ya entiendo por qué el lienzo, ya entiendo de qué me estaba hablando Dios, y entiende a cabalidad. Alabado el nombre del Señor. ¿Ve? Que hay cosas que no entendemos antes, pero las entenderemos después. En el verso 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No fue la limosna la recompensada por Dios. No fue la limosna la que subió a la presencia de Dios. ¿Sabe qué fue? Fue la justicia de este hombre. Es decir, quiere decir que cuando Cornelio daba una limosna a alguien, estaba obrando con justicia, viendo la necesidad de esa persona y esas obras sociales que hacía, daba a entender de lo justo que él quería actuar. Entonces mostraba justicia en esto. Y como usted sabe que Dios oye al justo, y justo no es solamente aquel que vive para Dios, es aquel que hace una obra de justicia. Lo vio justo y lo voy a hacer. Entonces lo que realmente Dios ve en este hombre es la justicia que hace. Lo justo que se comporta, así no conozca a Dios. Se lo dice ahí Pedro y lo repito: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Le está diciendo su justicia fue la que subió a la presencia de Dios. Su justicia, no el dar limosna. De hecho, en algunos momentos el Señor separó al arca de las ofrendas y dice que los ricos echaban lo que les sobraba y que una viuda echó de lo que tenía. Ahí es donde Dios dice: esta viuda dio más que aquellos. Pero ¿por qué ellos, aunque dieron esa ofrenda, no fueron vistos bien? Porque no lo hacían de corazón, en fin, no fueron justos en eso.
Y entonces Dios le dice a Cornelio aquí, es esa capacidad que tienes para ver la necesidad y querer obrar con justicia. Eso subió delante de Dios. Y en el verso 36, mi hermano, es aquí donde Pedro le toca un lado sensible a Cornelio, muy sensible. Y es para que usted vea el deseo que él tenía de oír la palabra. No le puso atención a eso y pasó por alto eso para oír el mensaje. Era parte del mensaje, de hecho. El 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, escuche, después del bautismo que predicó Juan. El verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, escuche, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí le tocó el lado sensible a este centurión romano, cuando le dice, en otras palabras, Jesucristo, este Jesucristo del cual estoy hablando es Señor. Hermano, Cornelio era un cercano gobernante de el César, y como tal le debía decir al César Kyrios, Señor. Aleluya. O sea que este hombre sabía que el César actual era un señor y lo debía tener como un señor, porque era la ley que se impuso en ese tiempo. Fue promulgado por César, que a ellos ya había que decirles Señor. ¿Ve? Y entonces, como tal, este gobernante, este centurión, que estaba a cargo de una centuria, de unos 100 romanos, tenía que guardarle fidelidad, honor al César. Y supongo que debía llamarlo Kyrios. Y por eso ahora Pedro le está diciendo y le mete ahí en el mensaje, del cual te voy a hablar, Jesucristo, el que trajo el evangelio, es Señor. Le está tocando un lado sensible. Aleluya. Usted quiere adorar, adore a este Señor. Usted quiere rendirle culto, ríndale culto a este Señor. Este es Señor de todos, aún de su César, aún de usted. Ve que le está tocando la fibra, le está dando a su cultura, a su creencia. Le está dando el lugar donde él tiene que escoger si sigue a César o ahora le va a dar su vida y corazón de verdad a Dios, que le está dando el mensaje. Y de hecho, mi hermano, cuando él le toca, este es Señor de todos, era para que ese hombre de una vez refutara y dijera, no, ¿cómo así? Pare ahí un momento, Pedro. Sígame hablando, pero no toque este tema porque el César es mi Señor. No. Ahí él muestra esa sed que tenía de oír el mensaje. Ahí muestra él que realmente tuvo una experiencia con Dios. ¿Sabe cuándo entendemos que hemos tenido una experiencia con Dios? Cuando nos tocan la llaga y aún así queremos escuchar. Cuando nos tocan la realidad y aún así nos gozamos y aún así adoramos y aún así exaltamos y aún así veneramos y aún así levantamos manos. No importa, es porque hemos tenido experiencias con Dios. Alabado el nombre del Señor. O sea que eso muestra que este hombre realmente desea. Mi hermano, Pedro sigue con el mensaje. Alabado el nombre del Señor. Pasó por alto, es decir, cuando le toca las fibras a Cornelio, me imagino allí Cornelio mirando a los que se reunieron, a los soldados, cuando él dijo, este es Señor de todos. Ahí incluye todos los que hay en la casa, si hay soldados ahí también. Y todos se miraron nomás. Alabado el nombre del Señor.
Y entonces Pedro entra con ese mensaje. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, verso 37, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Y por qué le mienta Judea? Porque este hombre está ahí al mando, está ahí, en ese lugar. Alabado el nombre del Señor. El 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Yo creo firmemente que cuando el apóstol le habla del Espíritu Santo a Cornelio, este hombre le pone énfasis a esa palabra. Espíritu Santo y poder vinieron sobre Jesús. Y yo creo que le quedó taladrando eso. Espíritu Santo y poder. Alabado el nombre del Señor. Porque cuando hay algo que nos llega en un mensaje, eso es lo que nos empieza a taladrar. Y por eso que sentimos es que viene la bendición. El 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio está ahí atento a ese mensaje, pero el mensaje del Espíritu Santo, cuando le dijo Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús, le viene taladrando. Mire que el mensaje de Pedro es sencillo, es corto, es un resumen pequeño de aquel Jesús que él está predicando, del Hijo de Dios, de lo que vino a hacer y por medio de quién lo ungió. Es un resumen es decir, no es un mensaje profundo, sino que es el mensaje de evangelización. Alabado el nombre del Señor. Pero le inyecta allí testimonio. Nosotros comimos con él, nosotros estuvimos con él, nosotros participamos con él. Es decir, usted está frente a un hombre que lo vio, que lo experimentó, que comió con él, que habló con él. Lo que le estoy hablando es cierto, es verdad. Alabado el nombre del Señor. Y luego que él se fue, nos mandó a predicar. Y cuando le dice del testimonio que dan, y le dice también, todos los que creyeren en él recibirán perdón. Ahí le dijo, en otras palabras, esto es lo que usted necesita. Para eso me envió Dios, para que usted lo reciba, para que usted lo acepte como su Salvador y usted poder recibir perdón. En otras palabras, ¿sabe, Cornelio, qué es lo que Dios quiere hacer con usted y su casa hoy? Perdonarlo. Derramar el perdón sobre su vida, atraerlo hacia él. Alabado el nombre del Señor. ¿Ve? Es perdonarlo, para eso he venido. Hermano, este hombre tiene tanta sed de Dios que el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ve? Es decir, tiene tanta creencia en esto, tiene tanta fe en lo que está escuchando. No le interesó que le nombraran al César, porque cuando el apóstol le dijo, este es Señor de todos, él le nombró al César.
Le está diciendo, no es César el Señor, es Jesús el Señor. No le interesó nada de eso. Alabado el nombre del Señor. Se lo dije, que Dios tenía más para Cornelio. No solamente quería que escuchara, sino que lo quería llenar. Y es más, la Biblia ahí dice, a todos los que oían el discurso, a todos. ¿Y quienes oían el discurso cuando Cornelio le dice, todos estamos aquí en el 33 para oír todo lo que Dios te ha mandado? ¿Quiénes estaban allí? Pues mire, estaban allí, mis amados hermanos. El verso 24 dice, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Quiénes habían allí? Parientes y amigos más íntimos. ¿Y qué dice el 44? Todos los que oían el discurso. ¿Quiénes fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo allí? Los parientes de Cornelio y sus amigos más íntimos fueron llenos del Espíritu Santo. La bendición no era solo para Cornelio, era para su casa, era para su hogar, era para los que estaban allí con sed, era para los que estaban dispuestos a recibir la palabra. Es que esto, hermano, es para los que están dispuestos a recibir la palabra. No tenemos la doctrina ni la doctrina aquella que dice que esto era solo para los discípulos, que esto fue, que el Pentecostés solo fue para los discípulos. Allí habían gentiles, allí había un romano y fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, fue saturado por el Espíritu de Dios. ¿Ve para quién es esa promesa? Para usted, que está ahí en su casa, es para usted, para el que escucha el mensaje, pero lo escucha de tal manera que tiene sed, que abre su corazón, que cree realmente a la palabra, que no se sienta por sentarse a oír, y que a veces se le pasa el tiempo y ella en qué iba, en qué estaba. No, que tiene sed real de Dios, que tiene sed de la palabra, que entiende la palabra, que sabe que la palabra puede hacer una obra en usted, que sabe que la palabra puede entrar y llenar su vida. No es sentarse a escuchar y ya, es con esa tal sed que eso lleve a Dios a decir, esto hay que interrumpirlo. Este mensaje hay que pararlo. Y me voy a encargar de pararlo para hacer lo que yo quiero hacer. Pedro, hágase a un lado, que sigo yo. Hágase a un lado, pare su mensaje, que yo voy a bautizar a esta gente, que yo voy a llenar a este hombre con sus amigos y familiares. Y allí cayó el poder de Dios. Y allí fue saturado por el poder de Dios. ¿Con qué sed se sienta a oír el mensaje? ¿Con qué anhelo se sienta a oír el mensaje? Tal vez cuando llegue algo que no le entra mucho, hasta ahí para la fe, hasta ahí para la sed de oír, y ya no le presta interés. Pero esta gente le prestó interés hasta el final. Lo último que Pedro le dijo fue para que reciban perdón de pecados en su nombre. Yo creo que eso rebosó la copa del Señor para decir, voy a bautizar, voy a llenar a esta gente con mi espíritu. Porque yo creo que Cornelio dijo, ¿cómo? O sea que yo puedo recibir perdón. Uy, cuántas cosas no he hecho yo. Yo puedo ser perdonado. ¿Cómo así? Y yo puedo ser también ungido con el Espíritu que ungió a este hombre Jesús. Él iba masticando el mensaje. Mire, hermano, la diferencia está de un creyente y otro es en aquel que va masticando el mensaje. Mientras va oyendo, lo va escuchando, esa persona va masticando el mensaje.
Y ese mensaje lo va entendiendo y lo va acomodando. Llega a una cúspide, llega a un momento donde ese mensaje rompe en lloro, en lamento, y tiene que adorar, y tiene que exaltar, y tiene que glorificar, y tiene que alabar. Porque hay un toque de Dios, hay una presencia de Dios. Es diferente a aquel que oye por allá un susurro, que está escuchando a alguien hablar y a alguien decir algo, pero él no entiende, no se acomoda algo de vez en cuando. Pero ¿y qué está diciendo? ¿Y qué dijo? No se acomoda. Pero aquel que lo viene tratando, que lo viene masticando, acomodando a su vida. Ay, yo quiero esto. ¿Cómo así que se puede hacer esto? ¿Cómo así que hay perdón en su nombre? ¿Cómo así que Jesús es Señor de todos? ¿Cómo así que hay un Espíritu Santo? Oh, yo quiero como experimentar eso. Y él tiene tanta sed que Dios dice, le voy a dar otra experiencia. Y allí cae el Espíritu de Dios, y allí empieza a moverse el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Ve usted esa diferencia? Aleluya. Usted puede estar allá sentado, pero con tal sed que Dios diga, voy a tocarlo, voy a ministrarlo, voy a hacer algo. Y entonces, eso es lo maravilloso, que Dios puede decir, sigue lo sobrenatural mío, sigue lo que yo puedo hacer. Pedro, usted ya predicó el mensaje, déjeme a mí que voy a seguir con lo mío. Y lo mío es llenar del Espíritu, y lo mío es tocar, y lo mío es ministrar, y lo mío es levantar, y lo mío es hacer lo que usted no puede. Ya usted dio el mensaje. Aleluya. Hay que ser esas personas. Hay que ser esas personas que nos dispongamos para que el predicador haga lo de él, que es predicar, que es enseñar la palabra. Y el oidor dice, de tal fe que mueve. ¿Quién movió a Dios al bautismo, aquí a la llenura? Fue esa gente, hermano. Fueron ellos que movieron a Dios. Usted tiene que mover a Dios con su seda, allí sentado, allí donde esté. Tiene que mover a Dios para que Dios diga, no importa que esté recibiendo el mensaje sentado, parado, de pie, lo como sea, yo voy a intervenir, yo voy a obrar, y caiga el fuego, y caiga el poder, y haya un toque, y haya una administración de Dios en su vida, y haya el poder que Dios necesita derramar en este tiempo para usted y para mí. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Esa gente queda atónita, hermano. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, recuerde que Pedro llevó a algunos de Jope a que lo acompañaran. Está hablando de esa gente. Con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos saben qué es el don del Espíritu Santo. Y ellos saben que esa gente está allá envuelta en mano, hablando lenguas, tal vez danzando, llorando. Usted se imagina la casa de Cornelio revolucionada, porque el poder de Dios ha visitado ese hogar. Y allí están siendo tocados y ministrados. Y allí están llorando en la presencia de Dios. Y allí han caído de rodillas a adorar y a exaltar. Allí hay un romano que se quitó su espada, se quitó su nombre para adorar al Señor de señores. Aleluya. Esa gente se quedó atónita. ¿Cómo? Nosotros pensamos que era solo para nosotros. Y Dios les dice, no, señores, el agua mía corre por donde yo quiera. Y eso fue lo que entendió Pedro, mis amados hermanos. Ese fue el mensaje divino que entendió. El 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Les oían que hablaban en lenguas. Allí hubo bautismo en el Espíritu Santo para gentiles, para romanos. ¿Ve usted? Alabado el nombre del Señor. Y entonces cuando Pedro ve eso, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Qué le parece? Hasta ese momento, Pedro y los de la circuncisión que le acompañaron entendieron que el Espíritu Santo era solo para ellos.
Tal vez se cerraron y creyeron que eran para esos 120. Y Dios les dice, no, señores, el agua, el bautismo, el poder, el Espíritu es para todo aquel que crea. ¿Sabe qué sucedió aquí, hermano? Y le voy a decir, así como la iglesia nació en Pentecostés, en el día de Pentecostés, envuelta en llama del Espíritu, envuelto en el fuego del Espíritu, envuelta en la unción del Espíritu, en la investidura de poder. Cuando cae esto, así nació el primer gentil salvo, envuelto en llama del Espíritu, saturado del fuego. Ve que esto del bautismo también es para nosotros, también es para usted. Si usted no lo quiere, si usted no lo anhela, si usted no lo ha buscado, si usted no tiene sed de eso, ese es su problema. Pero es para todos nosotros, para los que creamos. Así que si usted no lo tiene, tiene que buscarlo, tiene que anhelarlo, tiene que desearlo, tiene que buscar esa experiencia, tiene que anhelarla y pagar el precio. Y si usted lo tiene, pero lo ha dejado apagar, entonces, mi hermano, tiene que volver a avivar ese fuego, esa llama. El apóstol tuvo que decir, ¿cómo así? Aquí no se puede impedir que ellos sean bautizados. Si fueron llenos del Espíritu Santo, vamos para las aguas también. Y de una vez los llevaron a las aguas. Oiga, de una vez. Hay gente que lleva años de conocer la palabra y ni siquiera entiende que debe ir a las aguas. Esta gente de una vez fue a las aguas. Es lo que hace Dios. Es lo que hace Dios. ¿Cuál es el tema del mensaje? Aquí estamos para oír. Ellos no estaban ahí por charlar. Ellos no estaban ahí para hacer una reunión social. No estaban ahí para perder el tiempo. No estaban ahí para escuchar a alguien hablar y hablar. Estaban ahí para oír y oír de verdad. Por eso le dijeron, así que Pedro, así que estamos acá sentados para oír lo que Dios te ha mandado a decirnos. Yo tengo sed, yo tengo hambre. De acuerdo a esa experiencia que tuve de ese ángel, yo creo que hay algo más. Así que mi corazón está abierto, mi corazón está disponible. Empieza a hablar, que yo quiero oír. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo se sienta usted a oír la palabra? ¿Cómo se sienta allá usted a oír? Si usted se sienta solo, alabado el nombre del Señor, con esa disposición, es de acuerdo a las experiencias que queramos con Dios. Si usted quiere, hermano, esas cosas que Dios hace maravillosas, tiene que anhelarlas, buscarlas, para que eso lo lleven a buscar más, para entender que hay más de Dios. Él no sabía que había más, pero Dios sí sabía que tenía más. Y de acuerdo a la sed, Dios le fue soltando. De acuerdo a su sed de Dios, Dios le va soltando. Dios le va dando. Dios le va dando experiencias y lo va sumergiendo más en el agua. Este camino se trata de meternos en el agua, de sumergirnos en el agua, de experimentar la fuerza de Dios, de experimentar el fuego de Dios. Esto se trata de pedir y pedir. De que hoy tuve una, yo quiero otra mañana. De que ayer tuve una, yo quiero otra hoy. Ayer me tocaste, quiero que me toques hoy. Ayer entendí la palabra, quiero entenderla hoy. Se trata de eso. Pero la persona tiene que disponerse. Es capaz de decir usted, como dijo Cornelio, aquí estamos para oír todo lo que Dios nos ha mandado. Sabe que Dios le mandó el mensaje. Sabe que no es charla. Hay que entender que no es charla, que el camino que seguimos no es charla, que el camino que seguimos es real. Hay que entender que Dios es real, que es Dios de experiencias. Necesitamos meternos en el agua, sumergirnos en el agua. Padre, gracias. En el nombre de Jesús.